tardes. Estamos en su programa Economía al Día, en un inicio de mes que se presenta con una serie de expectativas que comienzan con el cambio de gobierno o con la renovación del actual gobierno y una serie de informaciones que tienen que ver con el aspecto que nosotros tratamos en este programa, que es la economía. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, yo estoy muy bien. Solo un poco de calor, está lloviendo en muchas zonas del país, pero también hace calor. Pero en el aspecto económico, Carmen, que nosotros siempre son los temas que tratamos, ¿no? Tenemos que ver qué hará el próximo gobierno o la próxima gestión de gobierno. Porque ¿Cómo ha terminado? No, porque en realidad uno lo que le interesa es qué va a pasar en estos próximos 4 años. Estamos en un contexto geopolítico internacional con muchas dificultades cada vez más y tenemos un vecino ahí con problemas también, que aunque muchos economistas están precisando que la situación de Venezuela económicamente no nos afectará tanto o no nos afectará de manera directa, porque nosotros lo que hacíamos con Venezuela era que le comprábamos petróleo, petróleo crudo. Ajá. Y eso estaba sobre la base de un acuerdo que hizo el presidente Hugo Chávez con los países de la región de América Latina, con la finalidad de ayudarnos para que no fuera un peso tan grande en nuestra finanza la compra de petróleo en momentos que estaba completamente alto. A través de Petrocaribe. A través de Petrocaribe. Pero Petrocaribe ya acabó. Falleció hace tiempo. Claro. Lo último que se hizo fue una negociación con productos agrícolas. No, y la recompra de la deuda. Y la recompra de la deuda, sí. Esas fueron las últimas negociaciones que se hizo con Petrocaribe. Ya nosotros no tenemos esa dependencia del petróleo de Venezuela, estamos comprando a Estados Unidos y al mercado internacional. O sea, el mercado spot, el mercado libre de contrato. Según dice nuestro canciller, Cándida, realmente el intercambio comercial entre la República Dominicana y Venezuela ya no es importante. Nosotros apenas estamos intercambiando, por ejemplo, el año pasado solamente llegó a 53 millones de dólares. Y eso en el ámbito de lo que es el comercio internacional de la República Dominicana ya no es tan significativo, por lo que realmente no afecta tanto lo que está pasando con nosotros, porque el gobierno de Venezuela sencillamente interrumpió las relaciones, mandó a buscar su personal diplomático y nosotros también solicitamos el retorno de nuestros diplomáticos en Venezuela. También se suspendieron los vuelos, lo que ha afectado más a los miles de venezolanos que viven aquí en la República Dominicana y que se han visto realmente muy restringidos en la posibilidad de viajar. Bueno, en la parte comercial es verdad que las estadísticas lo dicen, no hay ese intercambio con Venezuela, pero resulta que nosotros tenemos una migración de venezolanos que aunque no se queden todos aquí, ellos nos usan como transbordo, ¿no? Como tráfico. De aquí se van a Estados Unidos, se van a España, o sea, se movilizan. Las percepciones que tiene la mayoría de los analistas internacionales es de que la migración de Venezuela, con la situación caótica que hay ahora por las elecciones, los resultados de las elecciones, es que va a aumentar, que van a salir más venezolanos desde su país. Llegarán más a nuestro territorio, evidentemente, porque ellos aquí también se sienten cómodos, pero tenemos que recordar que Estados Unidos y España no le ponen tantas trabas a los venezolanos, tienen una educación que no es como la de nuestros vecinos, la de otros países más atrasados. Los venezolanos tienen, muchos son educados, tienen carreras universitarias y no están siendo tan rechazados en la comunidad internacional. Ahora, ¿qué va a pasar con el turismo? Mucha gente dice, bueno, pero hay que ver las cifras de los turistas desde Venezuela. Tampoco hay muchos venezolanos llegando. Yo estaba viendo las estadísticas del Banco Central
y de Ermitur Tour, que es una plataforma de análisis y de temas que tienen que ver con el turismo de la República Dominicana, los destinos y también de nuestros emisores. Y resulta que de Venezuela no llegan muchos venezolanos a la República Dominicana como turistas, llegan más de Colombia y de Argentina y de Brasil. Entonces, desde Sudamérica, los venezolanos tampoco son un peso importante en el turismo de la República Dominicana. Y es una pena, Cándida, porque con las condiciones que tiene ese país y que estén pasando por la situación que está, es realmente una pena. Pero vamos a hacer una pausa, Cándida. Volvemos. Tenemos hoy a un gran invitado, Sí. El economista Luis Humberto Vargas, un investigador, porque no es que estamos hablando de una gente que estudió economía, una gente que está al día, como dice este programa. Es Sí. una persona que es investigador y un profesor de la Pucamaima y investigador de temas internacionales. Hoy tenemos una participación importante donde queremos que usted nos diga en términos llanos qué expectativas tiene de la nueva gestión de este gobierno, ¿no? Porque es el mismo gobierno, es el mismo presidente y se supone que las políticas lo que van es a darle una continuidad al Estado. Entonces queremos ver qué usted percibe que será esta nueva gestión para esta economía. Muchas gracias por la invitación. Además, estoy delante de dos damas que nos conocemos de hace decenios. Dios las bendiga a las dos. Mira, yo creo que las expectativas pueden ser positivas, porque siempre esperamos lo mejor, sobre todo en la nueva gestión, después de haber tenido un triunfo rotundo en las pasadas elecciones. Pero, como bien señalas, yo soy un académico, un investigador, no soy político. Eso me permite plantear algunas cosas con cierta autonomía. No tengo ningún compromiso, exceptuando mi deber de ser lo más objetivo a partir de datos. La argumentación, eso va a depender de la corriente. Y siempre he dicho, no importa de la corriente económica que se sea, siempre y cuando se hagan análisis que puedan contribuir al mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población y concretamente los trabajadores. Eso es todo. Ahora bien, ¿cuál es el escenario? Por un lado hay algunos puntos positivos. Por ejemplo, yo lo he señalado y creo que es una falta. El gobierno no ha planteado una discusión sobre el convenio que hay con la mina de oro de Bárica. Si tú analizas el balance del Banco Central, el oro ha subido más de 50,000 millones de pesos. La misma cantidad de oro. ¿Por qué? Porque al subir el precio ante un stock de oro de este metal precioso, pues inmediatamente impacta del lado del activo. Es decir, por eso es que ha habido una ligera disminución del déficit cuasi fiscal, pero no es ninguna política del gobernador ni de la gobernación, sino fruto de esta variable que ha ascendido de una manera sorprendente. Se espera que siga escalando la cotización del oro a nivel internacional por todos los conflictos que hay, no solamente con Ucrania, con Gaza, con el Líbano, con Irán, con el Mar Rojo, y además de eso,
la misma tendencia especulativa que hay en los mercados financieros internacionales. Por eso estos fondos de inversión han estado realizando cuantiosas inversiones en compra de lo que llaman esos certificados que tienen que ver con, que tienen como contrapartida el oro. Aunque es un poquito más complejo porque esos son papeles y debiera de estar, no se sabe, en los mercados internacionales cubierto con el 95% en físico. Sin embargo, nada más se tiene un 5%. Es igual con el caso del petróleo. El petróleo, la gente cree que es un mercado básicamente especulativo. Claro. Entonces veo que ahí se está perdiendo tiempo. Pero, perdona que le interrumpa, ¿qué debe explicar el gobierno a ese sentido? Pues sencillamente iniciar las conversaciones. ¿Por qué? Porque hay una cuota, que son, no recuerdo bien, pero está por los $1.200, que automáticamente se dispara la cláusula que hay que empezar las negociaciones. Y eso no es de un día para otro. Claro. Además de eso, creo que el gobierno, no sé, me imagino que algún técnico en el Banco Central habrá puesto el punto de discusión, es que no solamente se trata del oro, es que hay una caída del valor tendencial de la moneda internacional dólar estadounidense. Entonces nosotros debemos de prepararnos para una reestructuración del mercado monetario internacional. ¿Cuál es el equipo que está trabajando eso? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha puesto eso sobre el tapete? Igual que la negociación con Barry, independientemente de las operaciones o también decisiones que ha tomado Barry de postergar sus inversiones. No se supo, yo hice la denuncia de que habían cometido un error, pero no el gobierno dominicano. Eso fue la propia transnacional que decidió utilizar unos procesos de catalización para obtener un mayor rendimiento y no le fue bien. Entonces ahí había que haber penalizado a la corporación, pero eso hace años, pero nada de eso se discute. Acuérdense que eso sí logró verificarse en la anterior administración y todavía seguimos en lo mismo, de que lo que presenta esta empresa transnacional para que sea objeto de análisis, en el caso de aduana, no concordaba la cantidad física con el valor correspondiente. Eso fue algunas diferencias hasta que se decidió pasar de una manera definitiva al laboratorio que le pertenece, como ustedes bien saben, al Ministerio de Industria y Comercio, concretamente a la Dirección General de Aduanas, un laboratorio. Pero todavía no tenemos un laboratorio que pueda analizar todos esos metales, no solamente en términos de exportación, sino de producción local. O sea, nosotros contamos con recursos, no solamente para tener esos laboratorios, sino también para realizar estudios preliminares. Entonces estamos esperando siempre que venga una institución internacional, quien sea que haga esa investigación para determinar el valor o las reservas probables o reales de todos estos metales preciosos. ¿Pero por qué? Nosotros podemos dar los primeros pasos porque no tenemos una ley de ordenamiento territorial. Esos son problemas. Entonces te digo esto porque siempre estamos atentos a cuestiones que no son relevantes muchas veces para la farándula, pero no para los asuntos económicos. Pero vayamos más a otros temas. Perdona que le interrumpa. Yo tengo entendido que en aduanas hay un laboratorio, no se ha dado a conocer. No, yo he trabajado con ellos. Sí, hay un laboratorio. Y sé, pero hay un laboratorio, pero que no basta, ¿verdad? Porque eso es laboratorio desde fármacos hasta metales. Nosotros necesitamos ir creando una infraestructura de investigación. Okay. Bueno, sobre todo con el caso del oro, pero también tenemos la plata, que nosotros exportamos doré, no oro, que esa es otra confusión que hay en el país. Sí. Es decir, estamos hablando de 6 metales, donde 2 metales son los principales, que es el oro y la plata, pero hay otros, que son otros 4.
Pero nada, o sea, lo que interesa es, porque eso es lo que realmente se vende. Y esas exportaciones se realizan, ya para terminar la información, para que quede un poco completo, tanto a Suiza como a India. Por eso es que vemos una oscilación de las exportaciones en términos internacionales. Una vez Suiza ocupa el primer lugar, otra vez India, que dicho sea de paso, yo denuncié en la anterior administración que había habido un caso muy específico. No quiero en modo alguno porque no es mi papel. Hubo problemas con la valoración de esas exportaciones dominicanas en la India y el gobierno prefirió quedarse callado. Estamos hablando del Estado de la India. Pero eso se mantiene en secreto y eso son informaciones que usted las puede conseguir a través de la prensa internacional. Pero vayamos a cuestiones más de fondo, ¿verdad? Que son las que tienen que ver. Por ejemplo, tenemos lo de la reforma fiscal. El gobierno está paralizado. Está paralizado. A sabiendas de que eso venía postergándose. Fue un acuerdo que se realizó, que es una ley, fue la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012. Esperamos cada 4 años que se comenzara esta bendita reforma fiscal y en definitiva estamos en el 2024 y todavía no sigue real y efectivamente, lo cual es un tremendo error. ¿Por qué? Y ahí veo que puede haber alguna diferencia con otros colegas, inclusive que me merecen todo respeto, porque algunos de esos expositores fueron de esas corrientes, fueron alumnos míos. O sea que uno se siente satisfecho que hay una generación que lo está sustituyendo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos muy serios problemas. No, es inadmisible, inaceptable, inconcebible que no se haya procedido contra la evasión fiscal, que es un crimen, no es un delito. Acuérdense que en derecho tenemos infracción, delito y crimen. Y estamos hablando de que hay alrededor de no sé, la verdad, los datos, entre un 43 y 45% del famoso ITEVIS. Pero ven acá, ¿y por qué cada año tenemos que aceptar un 45%? La renta es más grande. Si el impuesto sobre la renta, la ganancia, estamos hablando de entre un 63 y un 65%. Oiga bien, yo mismo cuando estuve como asesor del Ministerio de la Presidencia, le demostré que solo por evasión fiscal aquí estábamos perdiendo 8% por lo menos del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de 8%. ¿A cuánto es que aspira el gobierno? A un 2%. Entonces tenemos un problema de carácter legal, tenemos un problema de violación de la ley, tenemos un caso de una aceptación de hecho, y voy a aclarar eso porque de hecho, de que no se tome medida. Y cada funcionario que llega se tapa la boca, se cierra, se tapa los oídos, se tapa los ojos y no quiere abordar el tema. Pero ahí lo tenemos, pero ahí están los datos que son duros. En definitiva, no vayamos a creer que se puede recuperar el 8%. Se puede admitir sin mucho esfuerzo que ese 8%, un 20% o vayamos un 25%, que sería un 2%, esa es evasión pura y dura, que para usted cobrar tiene que desarrollar un verdadero plan. Pero con una nueva administración que cumpla con la ley, olvídese, aquí se puede cobrar esa evasión fiscal del ITEVIS, sí se puede cobrar la evasión fiscal del impuesto sobre la renta y tenemos un 6%, dejando un 2% para un plan de desarrollo. Porque usted ve que está ahí un plan de desarrollo para lograr un plan para poder cobrar eso. Entonces, ¿usted cree que si se empantalonan las autoridades y reducen lo más que se pueda la evasión, no sería tan necesaria la reforma fiscal? Sí, la necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 14%, ¿verdad? Un 14.7%. 14.75%. Yo he dicho, pero ven acá. ¿Y si reducimos yo soy también, ¿verdad?, un historiador. Yo me dediqué a trabajar a Trujillo, el ambiente es tan adverso aquí de, mira, yo no quiero tener problemas.
y decidí abandonar el campo de la historia. Pero me he mantenido. Trujillo dejó el impuesto sobre la renta a la ganancia en 19%. Trujillo, que era el que estaba evadiendo impuestos para favorecerse y entregaba ese 19% de la ganancia. O no, el 19% impuestos de presión tributaria, incluyendo que pagaba el impuesto sobre la renta. Hoy, después de 2 generaciones, 1960, ¿verdad? Estamos hablando de más de 60 años, entonces no logramos pasar un 14.7%. Es decir, que hay un problema serio y tenemos asesores internacionales, firmamos acuerdos con el Fondo Monetario, criterios de desempeño estructural que es obligatorio cumplir si no se cae el acuerdo. Han venido técnicos locales, aquí hay una serie de profesionales que han escrito tomos sobre la cuestión impositiva, pero ven acá, Trujillo lo dejó en 19%. Sí, estamos hablando que no hay libertad económica. Bueno, entonces te quiero decir, mira, ahí con un buen administrador, porque aquí hay 3 milagros, ¿verdad? Que es el milagro famoso de los panes, el otro es el milagro de los bancos, que se crea dinero de la nada, y el tercero es ser amigo del presidente. Mira, con un buen amigo del presidente que obtenga la autorización, aquí se puede cobrar ese 6% que no es de mucha dificultad, tanto el impuesto sobre la renta a la ganancia y también al ITEVAS. Sí, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos. Porque usted hablaba de que se necesita un amigo del presidente, pero resulta que de casi todos los presidentes que hemos tenido, sus amigos están por ahí. Por eso digo que no hay muy buena perspectiva, porque si esos grupos que son los que pueden pagar y no pagan, mire, aquí vamos a continuar con una profundización de la pobreza. Aquí vamos a continuar con una profundización del desempleo, desocupación laboral. Y por eso desmiento categóricamente las cifras del Banco Central, a base de los mismos datos del Banco Central, que siempre están hablando y publicando comunicados, que no entiendo por qué hay que estar publicando comunicados cada semana para el propio Banco Central hacerse propaganda. Pero continuemos con el tema de la cuestión fiscal, porque yo sé que... Pero, ¿por qué usted dice que se pierde, que se va a perder y que usted desmiente al Banco Central? ¿En qué se basa? Mire, pero antes déjame aclarar otro punto. Si eso es en el término del ingreso que se puede atacar, aquí hay otro gran escenario que es intocable, que es el tema de la propiedad. Eso es inadmisible, inaceptable e inconsecuente. Aquí hay que gravar la propiedad, sobre todo las grandes propiedades y sobre todo, no se me asusten, a esos magnates, de esos super ricos o empresas que no pagan. Por ejemplo, aquí hay que pagar el derecho de herencia, hay un impuesto hereditario. ¿Y porque cómo se paga en otros países? Aquí pudiera pagarse 25, 27%. ¿Y tú sabes qué es lo que ocurre? No pagan. ¿Por qué? Porque ese gran rico, súper rico, antes de morirse, lo que tiene son acciones en las empresas y los hijos heredan las acciones.
entonces eso no se le toca. Pero ven acá, ¿y por qué se toca en Estados Unidos? ¿Y por qué en Japón? Entonces aquí el que se muera tiene que saber, pero sobre todo se logró acumular una gran fortuna que tiene que ceder por lo menos el 25%, debiera cobrarse el 27%. ¿O no es así? Entonces, con eso, mire, aquí tenemos resuelto muchos problemas, porque el ingreso se ha concentrado y la muestra palpable que es una desinformación sistemática que brinda el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Aquí hay pauperización, empobrecimiento, eso es fácil. Si usted mide toda la remuneración de los trabajadores y lo compara con el Producto Bruto Interno, o si quiere valor agregado, pero para ir más rápido, no logra sobrepasar el 20%. ¿Usted sabe cuánto era 30 o 40 años? 50%. O sea que lo que le toca a los trabajadores han disminuido su cuota parte en más de un 30%. Y eso no lo quieren admitir, independientemente de que ya nadie habla de pobreza monetaria. Cualquier economista que se respete, hay que hablar de una pobreza múltiple. Pero ellos continúan, ¿verdad?, con su propaganda y el presidente se hace eco de esta desinformación, lamentable. Y de hecho, dicho sea de paso, yo tengo una admiración por el presidente, porque el presidente fue alumno mío también. Y él era muy buen estudiante, y no lo hago por propaganda, porque sí he mantenido una posición vertical. Entonces, mira, ahí hay... Pero ¿cómo definimos la pobreza múltiple que usted está hablando? Mira, eso es manipulación. ¿Por qué? Porque la pobreza monetaria, se dice que tú fijas un monto, ¿verdad? El Banco Mundial, eso está desechado, eso va a depender del continente, aquí ni siquiera se toma en cuenta, es una cosa de Haití, pero digamos un $2.5 por día. Eso es, ¿verdad? Entonces, o si no, son diferentes parámetros. Ya lo subió. O sea, ya los parámetros están más altos. Sí, pero eso hay que verlo en términos continentales. Y a veces se dan las cifras generales. O sea que eso. Pero nada, lo que te quiero decir es, nosotros tenemos una canasta, que es lo que debiera de servir, porque ahí usted tiene diferentes bienes y servicios. ¿A cuánto está esa canasta? Cerca de 50,000 pesos. Ahora calculamos 2 personas, ¿verdad? 2 que estén trabajando, en promedio son alrededor de 4, 2 trabajan, pero no trabajan los 2. Aquí se admite que es 1,5 puntos. Entonces, ese acceso a la canasta, si tenemos que el ingreso promedio en el país está en alrededor de 24,000, 25,000 pesos, no llega, aún asumiendo que 1,5 de ese hogar trabaja. Además, habría que verlo por región, habría que verlo también por quintil, porque hay otro error. Aquí se considera gasto, por ejemplo, del primer quintil, que es el gasto que hace el primer quintil, pero eso no es ningún criterio para usted determinar la pobreza. Lo que habría que determinar es cuánto necesitaría un hogar promedio para poder sobrevivir en términos de esas necesidades, satisfacción de necesidades básicas. Entonces, eso no es lo que gasta. Una cosa diferente es cuánto necesitaría. Lo que pasa es que esos técnicos del Banco Central todavía no aprenden economía, no aprenden el mercado laboral y no aprenden estadística, pero se les dice, ellos continúan como sordos, como ciegos. Porque es un parámetro internacional. No, es que están equivocados. En la OIT le he hecho la crítica, y dicho sea de paso, me encontré que uno de los expertos que vino aquí fue compañero mío de estudio en el extranjero y ni siquiera tuvo la cortesía de saludarme a pesar de haber sido compañero de estudio. ¿Por qué? Miren, esos son puros disparates. La OIT hay que corregirlo y hay que decirlo públicamente. No hay por qué llevarse. Oiga, la población económicamente activa ocupada envuelve, en el caso de República Dominicana, 2 segmentos que no debe de computarse, que son pequeños empresarios. Un empresario no es un trabajador, pero está bien, me lo incluye. No me puede incluir. Y estamos hablando que esos que son los que más ganan son empresarios, no son trabajadores, aunque pueden también desarrollar el trabajo. Y la otra cosa es, otro absurdo, se incorpora la fuerza de trabajo no remunerada. Oiga, en economía hay que necesariamente hablar de precios.
Si un trabajador está trabajando y no recibe un ingreso o no recibe una remuneración, me lo tiene que sacar del mercado de trabajo. Pero ellos siguen calculando. ¿Por qué? Porque necesitan abultar el número de trabajadores. Yo mismo se lo he dicho, pero para que aquí, oye, esta discusión la empecé yo en el Banco Central en 1992, donde le hice una serie de consideraciones sobre la pobreza, en el propio Banco Central, donde había, checa, ¿verdad?, un doctor en estadística. Yo le dije, mira, estás equivocado, pero nada. Y desde esa época no he tenido nunca ningún descanso. Además, son más pésimos cálculos que hace el Banco Central sobre el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, antes se consideraba que la minería era del sector primario. No, la minería, porque son plantas industriales, corresponde al sector secundario o al sector industrial. Pero aún así, estamos hablando de zona franca, que son plantas industriales, se ponía en servicio cuando una planta industrial de zona franca se corresponde con una industria. El Banco Central cambia los procedimientos de cálculo y no dice cuándo cometió el error. El primero que dije que el Banco Central cometía errores porque no puede ser que el valor de venta sea mayor que el valor agregado. El valor agregado es un componente del valor de venta porque envuelve masa salarial y todo lo que es el margen de beneficio. También tú tienes costos que son fijos, que es los equipos, las máquinas, como también algunos costos variables que son los insumos. Pero con el caso de las comunicaciones se le demostró, y fui yo, no fue los neoliberales, que dicho sea de paso, después de haber hecho un enorme daño, un perjuicio a República Dominicana, hoy se presentan como administradores de empresas estatales, se presentan como salvadores, aunque uno se hizo una autocrítica y él dijo que se equivocó, no debió haber estudiado economía, hace una historia. Pero después de haber estado durante decenios haciendo tanto daño, todavía, pero está bien, en el reino del Señor cabe todos los arrepentidos, pero tiene que decir que tú eres culpable de toda esta vagabundería que ha pasado en República Dominicana, porque esa reforma fiscal que se aprobó en el 92, no se dice que fue aprobada en gran parte por una decisión autoritaria, dictatorial de Balaguer, y otra parte fue por el Congreso. ¿Y cuál era la posición de estos neoliberales? De que no había que ir al Congreso, que se tomara dictatorialmente, porque siempre su punto de referencia es Pinochet, y eso lo sabe todo el mundo. Y los Chicago Boys estuvieron hablando mentiras porque esa economía chilena no fue ni siquiera en gran medida fruto de esa política, sino de toda la cotización del pobre, de los altos precios. Pero esto es toda una desinformación y continúan, no paran con la desinformación. Ahora quieren que se rebaje de un 27%, que es lo que paga del impuesto sobre la renta de la ganancia, que le ponga un 10. Qué coincidencial. Qué coincidencial. Cuando otros países, ahí mandé yo una tablita, ¿verdad?, donde se demuestra que si usted quiere industrializarse, quiere desarrollarse, mientras más desarrollado esté el país, los que más ganan son los que más pagan. Claro. Ahora, nosotros no tenemos que llevarnos de los malos ejemplos, como el caso de Estados Unidos, porque si de algo yo sé un poquitico es de economía estadounidense y sobre todo de bancos estadounidenses. Y aquí no se ha querido admitir que el principal banco de República Dominicana es un banco estadounidense que está alojado en la Rómulo Betancourt. Mire, ¿y usted no cree que se podría bajar un poco la tasa si se eliminan las exenciones? Porque Oiga, las exenciones no son muchas. Hay que eliminarlas. Lo único que hay que... Mira, hay una confusión que debo aclarar. Una cosa es un pacto, donde hay que ponerse de acuerdo sobre el lineamiento. Y otra cosa, mire por donde yo voy. Y el gobierno central tiene la responsabilidad de suministrar los datos que hasta ahora no lo está suministrando. Información. Y la muestra más palpable es el presupuesto que sometió. Entonces, son dos niveles de discusión. En un pacto usted habla de lineamiento, pero para decir exactamente qué ramos qué área afectar, eso necesita estudios, análisis,
¿Para qué? Para no estar inventando como se hace aquí. Y con todo el respeto que me merecen los abogados, aquí tenemos un problema. Aquí las leyes se aprueban sin haberse hecho los análisis, los estudios del lugar. Y vienen abogados y comienzan a aprobar leyes sin haber hecho los análisis, porque un abogado se mete economista, porque no hay manera de entender la economía sino a través de una legislación. O los contadores. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero eso se puede hacer y pudiéramos hacer un análisis más objetivo. Pero pudiéramos tener criterios, por ejemplo, establecer tasas diferenciales, porque lo que yo no puedo aceptar que la leche que yo puedo comprar para mi niño o para mi niño, yo tenga que pagar un 16-18%, mientras aquí se acentúa, por ejemplo, el caso del turismo, el sector hotelero no paga impuestos sobre la renta a la ganancia. Eso es inadmisible. ¿Cómo es posible que grandes transnacionales se le esté todavía dando exenciones? Eso no es cierto. No, pero ahora sí es verdad que esto va de mal en peor. Están pidiendo que aumenten los gastos de inversión. Hay que construir las carreteras, hay que construir las autopistas, hay que suministrarle energía eléctrica, hay que cederle las playas. De las 127 playas, 107 playas han sido privatizadas. Y eso es inadmisible, eso es condenable, inclusive eso es un crimen. Ningún hotel tiene derecho a estarme cercano a ninguna playa y yo tirarme el mar adentro para llegar a bañarme en esa playa. Y ustedes lo saben. Y si no, hay que pagarle al guardia que con una escopeta, que es un arma de guerra, y yo no sé ni tirar ni con un tirapoco. Que quede claro eso. Oigan bien, eso es inadmisible. Esas playas le tocan y le competen a los dominicanos. Por eso no creo yo en estos ambientalistas, porque tienen una agenda muy sesgada. No, vamos a discutir el tema. Y digo esto pero, también. Perdona que le interrumpa con el tema hotelero. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una ley y está el Confotur, porque si son proyectos nuevos o proyectos que necesitan, digamos, inversión de capital para adecuarlos a los nuevos tiempos, para modernizar, pues el sector privado se agarra de esas leyes, ¿no? Entonces habría que modificarlas. No podemos decirle, no, venga usted a pagar ahora un 25% sobre la renta, sobre la ganancia, si no está en la ley. Por eso estamos hablando de una reforma integral. Aquí se ha descarrilado la discusión sobre tributación. Aquí hay que discutir el gasto. Y el gasto hay que discutirlo en términos de educación. Porque ese 4% necesita ser discutido. Claro. Aquí estamos hablando de salud. La salud está por encima de la educación. Que quede claro. Que quede claro. Ningún niño enfermo va a aprender. Y aquí hemos priorizado la educación. Aunque hay algunos que se han metido a brujos y se dicen y se autodenominan oráculos. Oráculo de la economía. Yo no sabía. Oiga, vamos a hablar claro, por Dios. La educación es un mito. Eso lo aprendimos a través de las novelas, a través de Facundo. El primer tiro que se tiró en La Pampa fue con, estamos hablando de Las Pampas Argentinas, fue el proyecto de educar. Y aquí tuvimos otro ejemplo muy interesante, que fue Juan Bosch. Juan Bosch insistió en educación. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero tenemos necesidad de trabajadores, niños, en salud. Y eso hay que hacer una limpieza en el vocabulario de que capital humano. ¿Cómo es posible que un bebé diga que es un capital humano? Pues mire, ya yo abandoné el campo, ¿verdad? Porque me metí en el caso de filosofía política y el Banco y el Fondo Monetario tienen que aprender conceptos elementales porque habla de sociedad civil. ¿Cuál sociedad civil? Aquí se conversó con una sociedad civil. Aquí hemos elegido representantes de la sociedad civil. Y ellos dicen, búsquenlo. Eso es aparte de toda una serie de consideraciones que ellos mismos ni se respetan, como fueron los criterios de desempeño estructural, porque se decidió de que había que la Junta Monetaria, y si no me pueden invitar a un programa y yo demostrarles cuál fue ese acuerdo,
que si no se cumple se cae el acuerdo automáticamente, de que la Junta Monetaria debe estar compuesta por economistas o por expertos independientes, no por representantes de los grupos de poder. Y aquí la Junta Monetaria, esos grupos, esas 7 familias, nombra quién es que tiene que ocupar el puesto, lo cual nos crea un problema serio en caso de un conflicto de intereses de devaluación de la tasa de cambio, porque con un simple teclado se puede cambiar pesos a dólares. Eso es un problema y no lo quiere abordar el Fondo Monetario a pesar de ser un criterio de desempeño estructural. Yo creo que hay gente muy capaz, inclusive gente que pudiera jugar ese rol y ojalá que se aprovechen estas reformas, porque también estamos hablando de otra reforma fiscal que no es como dice el presidente. Esa reforma fiscal, con todo el respeto que me merece, no puede estar sujeta a los puntos que decide el presidente. Es una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional hay necesidad de abordar temas centrales, como el tema del mismo criterio de los impuestos, no solamente a la propiedad. Aquí se ofrecen una serie de ventajas a empresas transnacionales. Aquí hay que resolver, oiga, no hay capacidad en el gobierno para resolver el problema de la energía eléctrica. Que quede claro, como gobierno, y no solamente este gobierno, sino después de Sauri. Oiga, nosotros hemos pasado una pesadilla en República Dominicana. Entonces ya es hora de asumir de que este es un tema que tiene que ser abordado bajo otras perspectivas y no desde el punto de vista de una administración gubernamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1.500, 1.600 millones de dólares. Actualmente son 1.600 millones de dólares que están presupuestados. Sí, ¿No es así? 1.600 millones de dólares a fondo perdido. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que subsidiar este negocio? Y no se olvidan las transferencias de capital, que son alrededor de 400. O sea que se le va a entregar más de 2.000 millones de dólares a un negocio donde el Estado no aparece con las acciones correspondientes, porque es una inversión. Si me habla de 1.200, estamos hablando de 1.600 más 400, 2.000 millones de dólares, estaríamos hablando de 120.000 millones de dólares, de pesos. ¿Dónde están esos 120.000 millones de pesos en unas acciones que habría que crear porque es una inversión que está haciendo el gobierno? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que pasó con Punta Catalina? O sea, que viven hablando muchos disparates, no solamente economistas, sino también ingenieros. Se sustrajo la inversión de Punta Catalina en gran medida del presupuesto nacional y no se crearon las acciones correspondientes, porque ¿cómo es posible que en un año usted sustraiga esa suma de dinero? Por eso que tuvimos deterioros aquí en esos servicios de salud. Si es una resta a esos servicios básicos, esos son impuestos que se le cobran al pueblo y que después se le devuelven, que usted quiera resolverlo a través de endeudamiento exterior, también el que lo va a pagar es el pueblo. ¿Qué es lo que sucede con el Banco Central? El Banco Central se está endeudando más de cerca de 2.000 millones de dólares, pero tiene el Banco Central dólares para pagar. ¿Qué es lo que plantea el Banco Central? El Banco Central entonces lo que está cargando en el activo, en esa cuenta que es cuenta por cobrar al gobierno, más de 700.000 millones de pesos. Eso es inadmisible, eso hay que limpiar ese balance. Porque ¿cómo va a pagar 700.000 millones de pesos un gobierno que está en déficit? ¿Cómo puede pagar ese dinero? No lo puede pagar porque nada más hay dos maneras. O me emite peso, y eso es disparar la tasa de inflación y la tasa de cambio. Cuando estuve como consejero dije preparémonos porque puede llegar a 90 por 1, por lo menos. O si no, que también es otro desastre, habría que comenzar a vender activos. Y si usted comienza a vender activos, mire, hasta el Palacio Nacional tendría que estar vendiendo. ¿Por qué? Pero esto también tiene un impacto. Por un lado la inflación, pero por otro lado la deflación, porque deflación es la caída del precio de los activos, los terrenos, las edificaciones. Lo que pasa es que aquí el sector empresarial está sobre el caballo de un sistema que ya llegó a final,
llegó a final, podrán seguir empobreciendo la población, podrán seguir hablando, no mentira, no, pero no verdad con esta remuneración real. Por eso fue que se cambió el método de procedimiento, se puso 19 y 20, pero ¿cuánto es desde 2010 el índice de precios? ¿Cuánto ha subido? ¿Más de un 70%? ¿Más de un 70%? Aquí lo que se dice que eso se lo corregí yo a un anterior ministro, que fue también gerente del Banco de Reserva. No, que aquí debemos de trabajar en función de criterios de la productividad. Vamos a aceptarlo. Aquí la tasa de productividad, que es valor agregado por trabajador, lo correcto es valor agregado, remuneración del trabajador y remuneración del capital por hora. Eso siempre se está elevando. Y si usted me reduce el salario real, entonces todo lo que es incremento de productividad lo apropia el capital o lo apropia el Estado. ¿Y cuánto le toca al trabajador? Nada, porque está disminuyendo su ingreso real, pero ese excedente bruto de explotación real es el mayor índice de crecimiento de los componentes del PBI y el componente también del valor agregado. Esos son numeritos puros y duros, sacados a través de la propia data, mal colectada, mal recolectada, que no le toca al Banco Central, porque eso le toca a la Oficina Nacional de Estadística, de acuerdo a la ley. La Oficina Nacional de Estadística es la que debe de tener la gerencia y la rectoría de toda la data. Pero si nosotros queremos tener un país mejor, ¿qué debemos hacer para solucionar todos esos problemas que usted está planteando? Una respuesta corta, que el tiempo se está. Mire, vamos a ceder con el caso de la reforma constitucional y vamos a establecer realmente un diálogo a nivel de la reforma fiscal. Que con esos diálogos siempre el que tiene más saliva se traga todas Está las bien, hojas. pero que se ponga públicamente, porque ahí tenemos el canal 16. ¿Por qué? Porque esto lo vieron estos propios ojos y lo escucharon. Cuando no le agradaba a la representante del sector patronal en la discusión del diálogo que se sostuvo sobre la energía eléctrica, ¿qué hacía ella? Se levantaba y paralizaba. No. Oiga bien, el que se quiera ir que se vaya, pero tiene que continuar el diálogo. ¿Cómo se paralizaron muchas de estas mesas? Aquí se paralizó la mesa de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando estaba Altriz, bajo la rectoría de Jorge, el hijo de Jorge Blanco. ¿Para qué? Para que el nuevo ministro que se nombró pudiera tener el tiempo de leer sus expedientes. Está bien, pero ¿qué hizo ese nuevo ministro? Liquidó la mesa. Así no podemos llegar. Y además de eso, aquí hay necesidad de que esto sea institucionalizado, porque ¿a qué viene esto de que se esté centralizado en la capital? Una sobrerepresentación de algunas organizaciones. ¿O no es un diálogo nacional? Vamos a hacerlo algo más democrático. Eso no se ha visto. Eso es una ley, Gabriel. O sea que hay medidas. Además de eso, hay que exigir que haya otro, por eso es una reforma constitucional, de que aquí, este país que está secuestrada por partidos políticos, no sé. Bueno, el tiempo se acabó. Le agradecemos mucho su participación. Sí. Así que nosotros nos vemos en la próxima semana. Tendrá que volver porque hay muchos temas para seguir tratando, así es que hasta la próxima.